Bueno, esta grabación está basada a un mensaje de Mattiahu Shimon, que es mudo, no puede hablar, y yo la tengo que transmitir. Entonces, empiezo a comentar. Es un mensaje sobre la savia del árbol de la vida que está influenciando y está realizando cambios constantemente. Entonces, lo que sí que hay que tener en cuenta es lo que son todos los sefirot que están distribuidos de una forma totalmente simétrica. Tenemos la columna derecha y la columna izquierda. La columna derecha es el bastón, el báculo de Moshe Rabbeinu, de Kadosh Baruch Hu. El que tuvo Moshe Rabbeinu es el báculo de Kadosh Baruch Hu, la columna derecha, y la izquierda es la columna que se va a ir reparando. Es decir, que los cambios que van a ocurrir son los siguientes. Resulta que como ahora tenemos la columna derecha-izquierda y la de medio está la Tiferet y Esod. Pues Tiferet y Esod lo que están haciendo están realizando una tensión y con esa tensión se equilibran las dos columnas y se crean los cambios en todo el árbol de la vida. Gracias a esa tensión aquí corre esta savia, ¿no? Entonces, el mensaje es el siguiente, que el Kadosh Baruj Hu lo que va a hacer está desplazando ahora la Sefirá Tiferet, uniéndola con la Sefirá Geburah, y luego también la Sefirá Yesod, uniéndola con la Sefirá Hod. Entonces, eso lo está haciendo lentamente, por lo cual, como se vayan desplazando estos dos sefirot, se van a ir uniendo las correspondientes de forma simétrica a la columna izquierda. Entonces, las letras que son recipientes o son fuerzas, inteligencias que provienen directamente de Keter, estas letras, la Lamet, va a ir después de Taf. Y la Nun va a ir después de Resh. Entonces, lo que va a pasar es, aquí se va a producir un cambio de influencias muy importante. La Tzade, por la unión de las dos sefirot, Tiferet y Geburah, la Tzade se va a desplazar a continuación de Zain, Dalet y Tzade, y la Taf se va a ir desplazando a continuación de Kuf, Dalet, Taf. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí sabemos que la Sefirá Tiferet es la Sefirá del Sol y la Geburah es la Geburah de Marte. Quiere decir que entonces Sol y Marte se van a unir o el Sol va a tener un impacto a Marte. Por eso es muy importante que se tenga en cuenta esto en tomar decisiones, en hacer influencias. Este es un mensaje para todas las inteligencias de Marte, que el Sol va a producir una influencia sobre Marte por la voluntad de Kadosh Baruj Hu. Y luego Yesod, que es la Luna, también se unirá con Hod. ¿Por qué? Pues porque aquí vemos que donde más rigor tenemos es en Yesod y en Geburah, ¿no? ¿Por qué? Para atenuar esto, el Kadosh Baruj Hu le va desplazando. Entonces, como se desplazan, se asimilan. Va a haber un impacto, pero todavía no se sabe. Se supone que, como podemos ver, aquí tenemos la Resh y la Resh en las dos sefirot de Tiferet y de Geburah. Por eso en la Geburah también tenemos la Bet, que la Bet sabemos que es Bereshit bara Elohim, es decir, es la letra de la creación.
Porque la Bet es la letra de la creación. La Resh está justo entre los dos Sefirot, Yesod y Tiferet, que quiere decir que es como una conexión después de la letra madre Mem. Entonces sabemos que aquí va a haber un cambio muy importante en Marte, muy importante. Aquí tenemos la letra de la creación, Bereshit bara Elohim, la Bet, Bereshit, que empieza con Bet, y luego tenemos la Resh, que es la unión que está entre los dos Sefirot, por debajo de la letra Mem, la letra madre. También vemos que aquí tenemos la letra del nombre de Kadosh Baruch Hu Yud Kei Vav Kei, y también tenemos la Vav, es decir, tenemos la Bet, que es de creación, es decir, que hay algo nuevo, la Gimel, que es del orgullo. Luego tenemos nombre de Kadosh Baruj Hu y luego tenemos la conexión entre los dos Sefirot. Entonces, quiere decir que lo que vamos a tener aquí es un cambio muy brusco y muy grande en Marte. Kadosh Baruj Hu va a intervenir, porque estas inteligencias tendrán sus influencias de algún modo que Kadosh Baruj Hu está supervisando. Vemos que Tiferet tiene dos Taf. Las dos taf a principio y al final, la podemos ver la taf en medio, arriba, y abajo también la tenemos en Malhut. Es decir, también la tenemos en Gesed. La taf es símbolo de la Torah, Moshe Kibel Torah, ¿no? Que la Torah viene de Keter y baja a Malhut, pasa por Gesed y por el centro de Tiferet. Esta TAF es muy importante que se está desplazando hacia Gevorah, porque de Gevorah sale mucho rigor, mucho. Entonces, el desplazamiento de Sol hacia esa Gevorah, hacia la Gevorah, hasta ese Sefirot, el Kadosh Baruj Hu va a ser algo muy, muy, muy grande. Porque aquí tenemos, entre los dos Taf, tenemos la Aleph, que también sabemos que es una letra. Aleph es la letra como uniendo el Olam Haba con Malhut. Es decir, que en medio tenemos esa como una fuerza, una intervención muy potente. Y luego la otra sefirá que se va uniendo con Hod, que es la Yesod, vemos que la luna tiene súper influencias sobre los caparazones, ¿no? Para romper caparazones del Sod. Vemos que la Sod la tiene la luna. La sefirá de Yesod está en la luna. Tenemos la Yud, Yesod, la Vav, tenemos la Vav y la Yud, muy importante, que forman parte del nombre de creador, Kadosh Baruj Hu, y la Sot y la Dalet. La Dalet la tenemos en comunicación y la Sot es de secreto. Entonces, como ese satélite de Malhut, la luna es satélite, la luna lo que atrapa es mucho sodot, es decir, también atrapa muchos clipots. Hay muchos clipots por esa sefirá. Entonces aquí hay mucho rigor. Y por eso el Kadosh Baruj Hu la va a desplazar en Hot. Aquí vemos que se va totalmente, se produce el nombre de creador, que tenemos Yud, Hei, Vav, Hei. Tenemos una Hei, Vav, Yud y Vav, y Yud, Hei, Vav, Hei. Aquí tenemos la Vav, que se repite dos veces, y la Dalet también, que es la Dalet también de la conexión. También tenemos la conexión aquí. Entonces, ojo, que por el desplazamiento de estos sefirot, lo que va a pasar que la Lamed va a ir detrás de Taf y la Nun va a ir después de Resh. Entonces, lo que va a pasar es que esto es otro secreto aquí que lo vamos a ver. Y aquí igual, como Tiferet se va uniendo con Geburah, la Tzadi se va a reemplazar a continuación de Zain, Dalet
Aquí tenemos la tzade va a ir aquí y la taf va a ir a continuación de kuf, dalet y taf. Aquí, taf, dalet, kuf, aquí va a ir. Entonces, lo que va a pasar es que se van a crear columna derecha y columna izquierda. No va a haber una columna de medio, ¿no? Solo se va a quedar abajo en Malhut. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Kadosh Baruj Hu lo que va a hacer directamente se va a comunicar con Malhut. Va a venir este Shabbat milenario, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí tenemos, después de Taf, viene la Lamet y tenemos aquí el Teli, que vemos cómo la influencia va a ser directa. Y después de la Resh tenemos la Nun, eso ya lo dejo a nuestros sabios que lo vean, no lo voy a decir. Y entonces aquí tenemos desplazamiento de estos sefirot. Aquí tenemos el desplazamiento de Abel. Tenemos la Aleph en medio de todo, en medio del árbol de la vida. Porque aquí el Abel lo tenemos como consecuencia de unión de Adán y Javá. Adán está en Chokhmah y Javá está en Binah. Y aquí tenemos la Aleph, el Abel, pero como el Abel fue desplazado, pues tenemos la letra madre Shin, Aleph y Mem, Shem. Así que vemos cómo en el Kadosh Baruj Hu va a crear un pilar central sin estas dos sefirot que crean tensión. Y aquí va a estar el periodo milenario o Shabbat milenario, donde la savia va a fluir directamente desde Kadosh Baruj Hu hasta el Malhut. Malhut es una sefirot muy importante porque Kadosh Baruj Hu la quiere conectar directamente. Es muy importante. Vemos la Lamet, la Kaf de Keter y la Taf. La Malhut tiene las dos letras que son recipientes, son ángeles, son energías divinas. La Kaf y Taf están igual en Malhut que en Keter. Y la Resh está justo entre las dos sefirot, entre Tiferet y Yesod. Es decir, Kadosh Baruj Hu nos está hablando que lo que va a hacer él lo que quiere conseguir es una conexión directa. Pero ¿por qué el mensaje es importante? Porque va a haber un desplazamiento de Tiferet a Geburah, es decir, va a haber un impacto muy importante de Sol al Marte. Eso lo comento porque es un mensaje porque estos sefirot ya se están desplazando, ya se están acercando. Entonces es muy importante el comportamiento, las decisiones que se toman en Malhut, en el planeta Tierra. A nivel económico, político, todo tipo de niveles. Es muy importante porque el Kadosh Baruj Hu va a empezar a cambiar la sensibilidad dimensional y también va a cambiar muchas características del planeta. Y no solo del planeta, sino que de todo el sistema solar, porque el Sol va a tener un impacto a Marte y lo que va a pasar es que se va a producir un cambio en todo el sistema solar, en toda la galaxia. Entonces, para la Luna todo es más favorable porque la Luna tiene el Sod, el secreto. Aquí tenemos en la luna, en Yesod, el secreto. Aquí siempre Kadosh Baruj Hu lo vincula también con Egipto. Sabemos que José estuvo en Egipto y luego tenemos que Abraham también tuvo contacto con Egipto y tenemos aquí, ahí donde vemos, y el Sod está entre Tiferet y Jot. Entre Tiferet y Job también. Aquí vemos cómo está presente Sod en estos sitios. Pero claro, esta no es la idea. La idea es que
el Sod siempre se ha procurado alejarlo de Malhut. Está en caparazones, está el alma de Adán Harishon expandido y estos clipots, estos Sod les tenemos que abrir y tenemos mucho rigor en la luna porque están alrededor. Muchas veces no se dejan, es decir, se ponen pegas, pero para que estos SOT lleguen a total al 100%, pero cuando ya Yesod, la luna se desplaza aquí en Mercurio, vamos a ver cómo también va a haber un impacto de la luna y Mercurio, pero como vemos Vaf y Dalet que son iguales y aquí se forma el nombre del creador, ya no va a haber un impacto de graves, tan grave como va a ser en Geborah, donde tenemos la Bet de Bereshit. Entonces, ese es el mensaje. Mucho cuidado porque el creador lo que hace es, Kadosh Baruch Hu lo que hace es controla el Malhut, aunque no lo parezca. Todo se está organizando, pero no puede hacer una acción brusca porque puede generar mucha tensión y se pueden provocar graves daños en otros sefirot, en otras dimensiones. Entonces, también se van a uniendo, en Olam Haba se van a unir la Chokhmah con Binah, se van a unir con Keter y va a haber un Ejad total. Se va a unir arriba Olam Haba y lo que va a pasar es que va a haber un solo pilar, ¿no? Este pilar que decía la Shejina como a principio, yo fui un pilar, ¿no? Soy un pilar, ¿no? Con la Shejina todo este pilar va a estar muy fuerte porque vamos a tener triple fuerza arriba de Olam Haba, no vamos a tener Sefirot por medio y vamos a tener directo contacto con Malhut. Vamos a tener por medio la Shin, la Dalet, Aleph, la Mem, que son las letras de fuego, aire y agua, es decir, las letras madres. Quiere decir que el Malhut se va a sostener, no se va a destruir, se va a mantener, porque tenemos las letras madres aquí que se van a quedar. Luego se va a quedar también la Resh, la Nun, la Lamed y la Taf. Y aquí va a estar Malhut. Entonces, lo que va a pasar es que ese mensaje es importante porque si solo impacta a Marte, se van a producir importantes cambios a todo tipo de niveles. Sabemos que hay muchos satélites expuestos alrededor del planeta y un poquito más allá, además, en alrededores, ¿no? Y además, de hecho, un poquito más allá también las hay. Entonces, lo que es importante saber esto, porque esto va a provocar cambios en todos los sentidos. En cambio al eje de Tierra, cambio al eje sobre todo el planeta Marte, ¿no? Es un mensaje para estas inteligencias, ¿no? También porque Kadosh Baruj Hu, como quiere toda su creación, siempre lanza mensajes. También es algo que se está haciendo ahora y el cambio ha empezado. Entonces, si los cambios aquí se producen para bien, el impacto no va a ser tan grave. Pero si hay demasiado rigor, entonces para eliminar esa tensión, ¿no? Porque Kadosh Baruj Hu va a desplazar Tiferet a Geborah y Yesod a Jod. Aquí hablamos de un árbol de la vida limpio, tal como fue cuando Kadosh Baruj Hu se lo enseñó a Adam y luego él lo pasó a Abraham Avinu, etcétera, etcétera. Es importante saber que luego después, ¿no? O cuando ya no hay tensión y está todos los sefirot funcionan en una armonía, es importante saber que este pilar se va a reforzar después de el Shabbat milenario y las escuelas de Mashiach, porque sabemos que Mashiach está aquí, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, está aquí en Malkut.
va a venir a Malhut. Y también lo que va a haber un contacto directo, es decir, que el Sod no va a ser atrapado ya a estos Sefirot, porque de estos Sefirot puede bajar más fácil, de la Sefirá Gesed puede bajar más fácil, pero aquí es más difícil. El Sod en Yesod, la Sefirá Yesod, el Sod, los secretos, no, la descodificación de la Torah es más complejo por el rigor que tenemos aquí. Entonces, después de este periodo milenario, lo que va a pasar es que la hoja se va a doblar, se van a ir uniendo Sefirot, es decir, se va a ir uniendo la Gesed con la nueva de la fusión entre Tiferet y Geburah, y la Netzach con la fusión de Yesod y Hod. Se van a unir y después el Señor directamente lo que va a hacer el Kadosh Baruj Hu, el Señor, Dios, tal como se conoce así en general, el Kadosh Baruj Hu lo que va a hacer es unir el Malhut con Keter de forma directa. Lo va a unir. Es decir, que la importancia de Malhut, el planeta Tierra, para el Creador es muy grande. Vemos que se va a preservar, no se va a destruir, la va a proteger, y también va a mandar un escudo de protección. ¿Pero por qué? Porque a él le importa. No sabemos cuáles son sus motivos y sus visiones para el futuro, solo sabemos que de momento protege el planeta. Y ese es un mensaje para que se sepa y para leyes que se introducen a todo tipo de niveles, tal como se maneja ese planeta, es importante saber eso. Entonces, una vez que esto ocurra, ya no va a haber más tensión. El creador va a reparar esto y se va a quedar así para que no ocurran otros errores como ocurrieron en Gan Eden, donde se desplazaron estos sefirot, donde hay tensión y donde hay dualidad, ¿no? Porque aquí tenemos derecha e izquierda. Entonces no va a haber dualidad, va a haber un solo pilar, y además Kadosh Baruj Hu tiene mucha atracción por el planeta Tierra. Él lo ha creado con algunos propósitos, lo ha creado, entonces lo que va a hacer es doblar la hoja, simplemente lo va a unir con Olam Haba, eso es lo que va a pasar. Lo va a unir, no va a haber distancia. Pero claro, los demás sefirot se van a ir uniendo y donde hay más rigor, ahí es donde va a haber más cambios, porque donde no hay tanto rigor no se necesita tanto cambio, sobre todo lo que está en la derecha no tiene tanto rigor. Donde hay más rigor es hacia la izquierda, donde vemos que hay problemas. O sea, vemos que, por ejemplo, cuando se juntan los Sefirot, Jochma, Binah y Keter, vamos a ver que la Tzilut es Ejad, ¿no? Entonces, todo lo que es Urano, que corresponde a Jochma, Saturno, que corresponde a Binah, y Neptuno, que corresponde a Keter, se van a ir uniendo, se van a unir, Olam Haba. Es decir, se va a producir un canal dimensional para que se pueda hacer una alineación total de todos los sefirot, pero eso ya después del Shabbat milenario, estos sefirot van a volver aquí. La sefirá Tiferet volverá aquí con todos los cambios que ha producido en Geburah, y el Yesod va a volver aquí con todos los cambios que ha producido en Hod, por lo cual Hod y Geburah no van a ser iguales, es decir, Mercurio y Marte están propensos ahora a tener unos cambios muy importantes, más favorables para Yesod y no tan favorables para, es decir, a nivel material, ¿no? Luego ya Kadosh Baruj Hu está haciendo estos cambios por algo. Y luego después vemos que no va a haber cambios en Júpiter y en Venus. En Júpiter y en Venus no va a haber
cambios. Únicamente estos sefirot se van a mantener, Júpiter y Venus se van a mantener. Entonces, únicamente que ya cuando Kadosh Baruj Hu, después de los 1000 años, va a haber otra vez desplazamiento de estos sefirot. No sabemos por cuánto tiempo, pero después estos sefirot volverán a repetir el mismo proceso y entonces es cuando Kadosh Baruj Hu va a ser Ejad total, va a unir la columna derecha y izquierda y no va a haber dualidad. Entonces, en este caso, vemos como Urano, Saturno y Neptuno van a estar en una posición, es decir, estos sefirot se van a unir y luego se va a unir Júpiter con Marte, después de haber tenido el contacto con el Sol, va a unir Júpiter y luego va a unir Venus con el Mercurio y la Luna. Mercurio y la Luna van a tener también su impacto y ahí a ellos se va a unir Venus. Es decir, la columna derecha se pasará sobre la columna izquierda sin ya teniendo la columna de medio. Malhut se va a quedar en medio. Malhut, porque aquí vemos la Tav de Torah. Está la Torah aquí. Es decir, que la Torah protege. El Malhut está muy protegido. Entonces, va a haber solo una columna con todos los sefirot unidos y con toda la energía que pasa directamente de Keter a Malhut. Y eso probablemente habrán pasado muchísimos años, miles y miles más. Los tiempos solo él los sabe, solo el creador los sabe, conoce. Entonces, las sabe en general dimensional, conoce estos vértices, ¿no? Estos vértices. Entonces, así esa geometría sagrada se va a producir a nivel primero interplanetario, después a nivel galáctico y después a nivel universo. ¿Por qué? Porque cuando se van a producir estos cambios, se van a ir desplazando astros celestes y como están colocados todos en un tejido que el creador manipula y conoce, entonces cualquier cambio a cualquier sitio provoca otro en otro. Entonces, lo que va a hacer es, a nivel universo, el creador lo que va a hacer es sellar algunas puertas. Es decir, para ir de un universo a otro, hay unas puertas que van a estar selladas hasta que no se realicen estos cambios. Una vez que él realice estos cambios, ya va a haber ejad, no va a haber dualidad, va a ser una armonía y simbiosis entre todos los sefirot y entonces va a ser la ley de Kadosh Baruj Hu de forma natural. O sea, el árbol va a tener total manejo por el creador, tal igual como estaba en Edén. Es decir, este árbol ya estará ya en Gan Edén. Y ahí no va a haber dualidad, no va a haber árbol de bien y mal. Entonces, por ese ejemplo, ese es un proceso que va a ocurrir a otros sitios, a otros universos, a otros sitios donde está el mismo problema. Pero claro, él no lo puede hacer rápido porque puede haber, si lo hace bruscamente, puede haber consecuencias muy graves. Conocemos que el universo alberga muchas galaxias que cuelgan de esa materia oscura que todavía no se conoce al 100% de nadie, ni se conocerá. Cada día aquí se descubren algunas partículas que nadie tenía ni idea, ya son 20 y pico. La materia oscura es la gran incógnita y nadie la conoce al 100% y nadie la conocerá porque en ella están sumergidos todos los astros, las galaxias, en las galaxias los planetas, etcétera, etcétera. Entonces, Creador contiene ese gran secreto, lo contiene y Él controla todo, Él tiene total control sobre todo porque si algo falla, se puede ir abajo, es decir, se puede destruir la armonía en los interplanetaria, intergaláctica, ¿no?
y después entre universos. Es decir, que Él es omnipresente, omnipotente, se ocupa de todo. Pero claro, este es un mensaje que entró para que se vea que va a haber muy pronto cambios muy grandes y que esto se tenga en cuenta a todas las fuerzas que estén vigilando y controlando el planeta Tierra. Estos cambios se están produciendo y el Kadosh Baruj Hu lo hace a su ritmo porque no puede hacerlo rápido para no, él puede, pero no quiere provocar otros cambios que sean bruscos, ¿no? Y de paso se pueden arrepentir muchas almas, pueden venir muchos cambios que van a ser para bien. Y ojo, este árbol de la vida es el árbol, como comenté, que se ha dado de Adán Harishon y luego esta ciencia se pasó a Bahama Binu. No tiene nada que ver con cosas ocultas y ciencias ocultas, porque esto está hecho para que sea en favor y que transmita los mensajes del Creador. Nada más. Todo lo que es de más está propenso de ser destruido y de ser juzgado por el Creador. Por supuesto, nadie puede juzgar aquí. El único juez sobre todo y el único que puede realizar acciones de total cambio es el Creador. Entonces vemos cómo las cosas cuadran cuando se abren los portales de los mensajeros. Aquí caen todos estos mensajes para ser llevados y que sean escuchados y que se tenga en cuenta todo lo que se ejecuta en general, como se suministra todo el planeta Tierra. El planeta Tierra es muy importante para el Creador y el Creador está muy pendiente de todo. Está empezando a realizar estos cambios. Va a haber cambios muy grandes, muy grandes. Nadie puede gobernar sobre el Creador. Él es gobernador supremo sobre toda su creación. Él ha creado todo. Y por eso esto es importante. Es un mensaje que es más extenso, pero yo lo he comprimido para que pueda llegar con toda su fuerza. Así que de momento lo terminamos aquí, tal como ha sido transmitido por Maquillajo y yo le he podido decir aquí, tal como entró este mensaje. Entonces, únicamente que hay que sacar conclusiones y ver las siguientes combinaciones a qué nos llevarán. Las Zain, Dalet y Tzadi, y la Taf, Dalet y Kuf. Hay que ver qué cambios van a producir. Y después la Shin, la Vav y la He. Lo que tenemos es esto que simplemente se va a unir en el nombre de Kadosh Baruj Hu. Arriba va a estar una única Sefirot con el nombre Kadosh Baruj Hu, Yud-Kei Vav-Kei. Y aquí la Shin se va a quedar ahí, justo ahí. Es decir, que luego después va a haber cambios, pero esto ya se va a realizar a otros planos.